Hoy os quisiera compartir de forma muy abreviada un pequeño encuentro, un gran encuentro, del que hemos oído hablar mucho. Estoy hablando de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto en el Éxodo y entonces en ese momento se dirigió al desierto antes de cruzar el Mar Rojo. Y en Éxodo 14, versículos 1 y 2, veis como Dios le dice las instrucciones precisas al pueblo de que se fueran a un lugar concreto para acampar. Y entonces da una serie de nombres. Entonces, uno de los nombres, lo podéis leer, son 3 nombres muy raros. Ahora no me acuerdo de memoria en este momento, pero sí me acuerdo de las traducciones. Eso es una de las cuestiones que me gusta hacer cuando leo la Biblia, como tomar un diccionario, en este caso la concordancia Strongs, por si os suena, y entonces mirar qué significan esos nombres de lugares que para nosotros no tienen ningún sentido, como por ejemplo Baal Tifón. Baal Tifón es un sitio que se menciona ahí en ese texto, ¿vale? O Migadol, ese es el otro nombre, no nos dicen nada. Entonces Dios da una serie de instrucciones que dan lugar a una situación muy complicada. La situación en la que el pueblo de Israel se ve encerrado, sin salida, que luego vendrá el ejército por detrás y da lugar al episodio en el que se abre el Mar Rojo. Bueno, aquí hay varias cosas. Número 1, cuando Dios da instrucciones dice, ve y siéntate, acampa en tal lugar, en tal sitio, enfrente del mar, enfrente de esto, al lado de la ciudad de Magidol y de Baal Tifón. Cuando leemos esto, tú no te das cuenta de que en realidad, en aquella época, las ciudades se sentaban en lo alto de una montaña o de una zona alta. Así que Dios le dio instrucciones de que se acamparan justo delante del mar, al lado de un valle que significa literalmente los juncos, el juncal o el lodazal donde crecen los juncos, es una profundidad a orillas del mar. Y tenían al lado una fortaleza, porque Migdal en hebreo significa torre. Migdol o Magidol es la gran torre, en este caso la gran fortaleza. Es un castillo, fortaleza, digamos, del ejército, que estaba, evidentemente, todas las fortalezas se situaban en lo alto de una zona, de una pequeña montaña o lo que sea, y ellos estaban al lado. Y le dice, hacia el lado de, o sea, y da otro nombre, Baal Tifón. Baal Tifón significa el señor del norte, el señor oscuro, es otra ciudad de guerra donde hay un señor. Es decir, el pueblo de Israel, Dios le dio instrucciones de que se asentaran, de que acamparan entre 2 montañas, teniendo el mar enfrente y el desierto detrás. Claro, luego cuando viene el ejército, parece mentira que Dios nos haya metido en esta situación, ¿verdad? Que Dios nos haya obligado a venir aquí para morir. Primera lección. Dios a veces nos pone en situaciones que Él ya ha previsto la solución. Él había ya previsto el cruce del Mar Rojo. Y lo hace para nuestro aprendizaje, para que nosotros tengamos más fe en Él, aprendamos que podemos confiar en Él y que Él siempre ha previsto y que nunca nos pide nada que no pueda, digamos, gestionar o de lo que Él no puede hacerse cargo. Eso es lo primero. Dios crea una situación que Él sabe que tiene solución. Pero es que Él tiene mucho más todavía, no solamente una enseñanza para ti como creyente, para el pueblo de Israel en ese momento como creyentes, también tiene otra más. Siempre se nos ha vendido, entre comillas, la idea de que ellos cruzan el mar y que luego el ejército desaparece y que están en el desierto y que nadie se entera, no queda nada, todo desolado. Pero no es cierto. El hecho de que estuvieran entre 2 montañas habitadas, con fortalezas, con ejército en cada una, que por cierto eso fue lo que hizo que el faraón se pensara que, ostras, antes de que otros se queden con los esclavos, voy yo y los recupero, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Fijaos lo que implica que hubiese 2 ciudades allí viendo lo que estaba ocurriendo. Quiere decir que todo el episodio del Mar Rojo, del cruce del Mar Rojo, de la destrucción del ejército de Faraón, no pasó en medio de ningún lugar y de las que aparentemente solo fueron testigos los israelitas, no. Fue testigo toda la multitud de cada una de las ciudades que estaban en el otro lado del mar, en ese lado del mar, cuando ellos ya habían cruzado estaban en el otro lado de allá, que vieron, fueron testigos de lo que acababa de ocurrir.
Y eso se nos pasa de puntillas en ese texto que acabamos de leer. Me llama poderosamente la atención el hecho de que nunca nos habíamos parado a pensar quizá cómo es posible que cuando ellos llegan por el otro lado, su fama y todo lo que había ocurrido ya había llegado a otros lugares. ¿Quién había contado lo que había ocurrido si no sobrevivió nadie del ejército de Faraón? Pues ahí lo tenéis. Son 2 ciudades enteras que quedaron ahí, viendo desde la altura, además, a la distancia, de lejos, qué es lo que estaba ocurriendo dentro del mar, cómo eran testigos de cómo el ejército con sus carros de combate, hoy en día serían sus tanques, son sepultados. Bueno, yo no voy a entrar ahora porque la soberanía de Dios es suya, yo no soy quien para jugar a ser Dios. Cuando Él decide quién vive, quién muere, no es al ser humano, es a Él, evidentemente. Así que está claro que el punto de no retorno ya lo habían pasado en cuanto a la conciencia, pero quitando eso, fijaos que Dios tenía varias lecciones, Dios tenía mucho en juego, puso en una situación aparentemente insalvable, en la que ellos estaban atrapados entre 2 montañas, 2 ciudades, que además eran armadas, fuertes, el mar, y detrás el otro ejército, el más poderoso del mundo que venía, para darles una lección a ellos. Pero además, Él sabía que ahí ya había también testigos que podían ver y correr la voz de qué es lo que había estado ocurriendo. Te cuento todo esto para que sepas que a veces Dios tiene encuentros con nosotros que no terminamos de entender. ¿Cómo es posible que Dios permita que esto ocurra en mi vida? ¿Cómo es posible que Dios me haya, porque he seguido su voluntad, y seguir su voluntad me ha metido en una situación que yo no había previsto, que yo ahora mismo no sé por dónde salir? Bueno, quizá Dios te pone entre esas 2 ciudades y el mar. Eso quiere decir que Él tiene una solución para ti. Así que confía, haz lo que el pueblo hizo cuando Moisés les dijo: estad quietos, tranquilos y ved la salvación del Señor. Él tiene una salvación para ti, Él tiene una salida para ti.